Hoy amanecí con miedo y decidí grabar este video para contarte mi experiencia con esta emoción. Lo primero que quiero que sepas es que las emociones no son ni negativas ni positivas como nos los han hecho creer en el tiempo. Las emociones simplemente son emociones, son reacciones de tu cerebro, y el miedo es una reacción a un estímulo que quizás tu cerebro interpreta como peligro. Imagínate que no existiera el miedo. Si no existiera el miedo, entonces nuestros cavernícolas, imagínate un cavernícola caminando súper chévere con su traje de piel entre los depredadores, pues no existiríamos en este momento, ¿verdad? El miedo es importante porque es nuestro instinto de supervivencia. Si no tuviéramos miedo, yo vivo en un piso 11, me lanzaría para ver qué pasaría y pues obviamente sabrías el resultado, ¿verdad? Entonces quiero decirte que tener miedo es válido. Lo importante es que no te quedes en el miedo, porque si no se va a convertir en un sentimiento, y ese sentimiento te va a llevar a la tristeza y a la frustración, que son otras emociones que no son sanas tener, porque si tienes ese tipo de emoción en tu cabeza, inmediatamente tu cuerpo va a empezar a segregar ciertos líquidos que no te van a servir para el funcionamiento adecuado de tu cuerpo, perdón. Y así, pues obviamente vienen las enfermedades. Entonces, como te digo, el miedo es para sobrevivir. Pero, ¿cuál es el miedo que no es tan bueno? El miedo que sientes de pronto de querer hacer algo y no poderlo hacer, y no lo haces porque te paralizas, o los miedos que nos infundaron nuestros padres en el pasado. De hecho, te confieso que yo con mis hijos era, o soy aún, muy temerosa, y entonces como padres les generamos miedos a ellos. Entonces, miedo a no salgas porque te pasa algo, miedo a no te tires a la piscina porque te ahogas, miedo a no saltes de un trampolín porque te golpeas, miedo a la oscuridad, miedo a la noche, miedo a las personas, miedo a enamorarse, miedo al fracaso. Y entonces nuestra vida es un constante miedo, miedo, miedo. De hecho, no sé si te ha pasado en estos momentos, el COVID, la pandemia. Recuerda que cuando iniciamos, todo el mundo entró en pánico y en miedo, y las calles estaban supremamente vacías. Y después el cerebro se acostumbró a sentir ese miedo y ya no se convirtió en miedo. De hecho, aquí en Colombia hemos estado en manifestaciones desde hace mes y medio, y las personas salen a la calle y ya no tienen miedo, ya no usan el tapabocas, ya no utilizan los medios de bioseguridad, comparten alimentos, bueno, en fin, no mantienen esto. ¿Y por qué quise contarte esto? Porque hoy sentí mucho miedo. Anoche pasé una noche terrible y te cuento por qué. Mi esposo fue diagnosticado con COVID hace 15 días, y yo he venido controlando una situación de enfermedad, ya no es enfermedad, una situación que pasaba desde chiquita, que era el asma. Entonces, cuando llegó este tema del COVID, yo, Dios, me voy a morir, y entré en pánico y veía noticias y me la pasaba viendo noticias todo el tiempo, y estaba enfermándome mentalmente. Entonces yo dije, no, yo he controlado el tema de mis emociones desde hace 2 años. Desde hace 2 años no tengo una crisis asmática. Entonces, control de mi mente. Y decidí que no iba a creer en que me iba a enfermar. Infortunadamente, a mi esposo lo contagió una de estas personas que te digo que se fue a la marcha y no se cuidó. Y obviamente también fue un descuido de él, pero duró la semana pasada todo el tiempo enferma, y pues yo tratando de decir, no va a pasar nada, yo estoy sana, me declaro sana, manifestando al universo que no me iba a pasar nada. Efectivamente, pues he tenido ciertas cositas por allí de salud, pero yo digo, no me va a pasar nada. Bueno, ¿qué pasó? Ayer estuve muy congestionada de mi pecho, con mucha molestia, con taquicardia. Mi esposo ya está saliendo de su crisis, afortunadamente, y empiezo a sentir esa angustia. Y esa angustia porque, como te digo, hace 2 años no experimentaba qué era quedarme sin aire. Y empiezo a sentir esa angustia, y anoche me acosté y no podía dormir, no podía dormir. Me levanté muchas veces, bueno, al fin logré conciliar el sueño en la mañana y me levanté. Y mi primera emoción fue miedo. Miedo a que me faltara el aire, miedo a la muerte, porque es natural. Pero entonces aquí es donde viene mi mensaje para ti hoy. El miedo es válido.
pero no te quedes con el miedo, ¿de acuerdo? No tengas miedo, Dios te cuida, arriba hay un poderoso que te cuida. Entonces, si ese miedo es a algo como esto, que tienes el control mental, levántate, sal adelante, no tengas miedo. Yo me levanté de mi cama pensando primero que iba a quedarme allá acostada y sufriendo y diciendo, Dios, me enfermé. Y dije, no, 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 me tengo que levantar, me tengo que poner en pie, tengo que tener mi cabeza ocupada, la enfermedad no va a llegar a mi cuerpo, no me va a tocar. Entonces, por eso quise hacer este video, un video muy caserito, diciéndote, ánimo, no tengas miedo. El miedo solamente es para la supervivencia. Los otros miedos son infundados. Y es un tema de creencias que en otro videito te contaré qué es el tema de creencias. Gracias por escucharme, espero que este mensaje llegue a ti.